La semana pasada hablamos sobre surcos, trincheras y la mente de Cristo. Hablamos de cómo los surcos representan esas mentiras por las que caminamos y que terminamos creyendo. Y cómo las trincheras son ese camino nuevo que abrimos cuando decidimos caminar en la verdad de Dios. Desde ahí aprendimos lo que significa empezar a vivir con la mente de Cristo. Bienvenidos a Vulnerable y Libre Podcast. Soy Liz y esta semana vamos a escuchar historias de transformación. Historias reales de cómo Dios toma lo que parecía una realidad y lo transforma en su verdad. Vamos a recorrer momentos donde Él nos lleva hacia la madurez, hacia la libertad, hacia conocer quién es Él para nosotros y descubrir una identidad basada en quiénes somos para Él. Nuestra invitada de hoy nos va a compartir su historia y juntos vamos a ver cómo la verdad de Dios se enfrenta a las mentiras que muchas veces intentan detenernos. Hoy quiero presentarles a alguien muy especial, Clarisa Álvarez. Clary, contanos un poco sobre vos. Día a día, ¿a qué iglesia vas? ¿Qué haces? ¿Quién es Clarisa, pues? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Clary Álvarez, tengo 32 años, estoy felizmente casada, mi esposo se llama Eber Raudales, tenemos 4 años de casados y tenemos 3 hermosos gatitos. Asisto a la Iglesia Redención, allí estamos liderando con mi esposo el Ministerio de Alabanza, ya que él toca la guitarra y yo canto, entonces mi día a día, ¿cómo se ve? Mi mundo ideal sería dedicarme a servir al Señor todo el tiempo, pero también tenemos que trabajar, ¿verdad? Hemos sido llamados para trabajar. Yo soy ejecutiva de negocios en una institución bancaria. Tengo experiencia aproximadamente de 13 años ya. Y una de las cosas que más amo es conectar con personas. Me encanta conocer personas, me encanta conectar con su historia y tener muchos amigos. Mira, nosotros vemos a las personas, pero muchas veces no conocemos como lo que decía vos, su historia, ¿va? ¿Qué hay detrás de la historia de Clarisa? ¿Quién es Clarisa? O sea, entonces sí quería como que te presentaras y eso. Fabricio me decía, ¿verdad? No hagas esa pregunta, esas son preguntas existenciales. Y yo, no, solo va a ser así sencillo. Entonces, sí, yo antes de llegar a saber tu historia, ¿cómo vos describís tu relación con Dios hoy? Hoy mi relación con Dios lo puedo describir una relación de papá a hija. Esta semana algo que nos llamó la atención es que en Hechos se habla como el camino, o sea, las personas del camino que andaban y el camino. Y hoy que estaba como escribiendo eso, yo lo ponía así: detrás de lo que soy hoy hay una historia, un camino, porque ese camino como que nos lleva a Dios, ¿verdad? Entonces en la semana pasada nosotros con Fabricio hablamos que las trincheras son ese nuevo camino, pero si nosotros hoy, ¿verdad? Con nuestra historia, con nuestro testimonio pudiéramos decir como ¿cuál es ese camino? Pues ¿a qué te llevó hoy hasta acá? Porque pues al principio pues yo no sé si vos creciste en la iglesia cristiana o si ya fue ya grande, ¿va? Pero ahora es tu camino, pues ya no es el camino de tus papás o de quien te llevó a la iglesia, es el camino de Clarisa. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntarte a vos, ¿cuál es tu historia? Sí, y me encanta porque siento que cuando nos preguntan cuál es tu historia, a veces no sabemos responder. Creemos que nuestra historia es lo que nosotros hacemos, como yo soy esto, me dedico a esto y todo lo demás, pero nuestra historia se define cuando Cristo viene a nuestra vida, y creo que ahí comienza la mejor parte de nuestra historia. Pues mi historia se resume en soy hija mayor, prácticamente de mi mamá, prácticamente crecí en la iglesia. Desde que estaba niña, ninguno de mis padres me llevaba a la iglesia, sino que era la familia del papá de mis hermanas. Soy hija única de mamá y papá. No crecí con papá, solo crecí con mamá. Y prácticamente se podría decir que una de las cosas que más marcan la historia o la identidad de las personas es
con quién te criaste, si tuviste a papá o a mamá o solo estuviste con mamá. En mi caso yo solo me crié con mamá. Entonces prácticamente la identidad que uno tiene se va formando en que uno carece de cosas y uno va creando esa identidad de huérfano. Entonces esa era Clarisa antes de conocer verdaderamente a Cristo. He crecido en la iglesia, he estado en el ministerio de niños, he sido maestra de niños, he sido... Sí, todo, absolutamente todo. Hasta estuve en un ministerio de danza, un ministerio de hacer teatro, todo. En un coro, en todo en la iglesia. Pero parte de mi historia se resume en que crecí en la iglesia, conocí la cultura de la iglesia, pero no hasta hace mucho tiempo conocí verdaderamente a Cristo y se me fue revelado el Evangelio. Porque a pesar de que crecí en la iglesia, conocí a Dios por lo que escuchaba de las personas. Conocí a Dios por lo que me predicaba el pastor, conocí o escuché de Dios por lo que me enseñaban en el discipulado o en primeros pasos o quizás en las clases que asistía, pero nunca yo había tomado el tiempo de ir a la palabra del Señor y de tener intimidad con Dios para poder conocer personalmente a Dios. Entonces, como les decía al inicio, yo tengo 32 años, se podría decir que prácticamente hasta mis 20 y tantos años viví como huérfana. Viví dentro de la iglesia, pero mi identidad estaba como huérfana. Luché mucho contra el rechazo, luché mucho contra el abandono y hasta cierta edad, cuando verdaderamente le entregué mi corazón al Señor y lo busqué a Él, fue que conocí de que Él cambió mi historia desde antes de la fundación del mundo, cuando Él vino y en su plan estaba adoptarnos como hijos. Entonces se podría decir que cuando yo comprendí eso, Dios trajo sanidad a mi corazón, Dios afirmó mi identidad, muchas luchas de las que viví, como por ejemplo esa lucha por el abandono, por el creer que necesitaba buscar la aprobación de las personas, con el creer que necesitaba hacer muchas cosas para poder sentir amadas, el Señor las renovó. Y ahora, hoy yo puedo definir mi identidad, número 1, que soy hija de Dios. Mi identidad está en Cristo y soy hija y soy no por lo que hago, no por lo que tengo, no por lo que parezco, no por lo que quizás sea mi profesión. Yo soy porque soy hija de Dios y soy amada, soy aceptada. Entonces parte de mi historia está en que por mucho tiempo estuve muy perdida, estuve muy dolida, estuve muy dañada. Pero cuando entendí que Dios quiere acercarse a nosotros como un Padre bueno y que Él es un Padre bueno, prácticamente mi identidad cambió por completo y ahora tengo plenitud en Él. Amén. Qué bonito. O sea, bueno, dicen que uno puede resumir su historia, ¿va? Y vos lo resumiste súper bien. Y aprendamos todos, ¿verdad? Pero yo quisiera como detenernos un momento en esta parte que vos decías. Creo que muchos de nosotros que hemos crecido en la iglesia, ¿verdad? En algún momento nos miramos haciendo. O sea, somos lo que hacemos. Pero llega un punto donde literal es como que uno se estrella contra un muro y uno diga, no sé, o sea, no sé quién soy, o sea, sirvo a Dios, pero, o sea, ¿qué más hay después de esto? Porque ya lo he hecho todo. Pero es justo eso, ¿eh? Estábamos viviendo un camino que era necesario, ¿verdad? O sea, que teníamos que estar ahí, pero llega el momento donde ese muro representa nuestra historia. Entonces yo quería preguntarte a vos, ¿recordás más o menos en qué temporada estabas cuando te enfrentaste a este muro y decir como Clarisa, necesitas hacer ahora? Ya no necesito que hagas, sino que empieces a hacer. Creo que sí, probablemente hace unos 5 años me di cuenta de que a veces nosotros vivimos en modo automático.
Entonces, en modo automático, Clarisa fue a la iglesia, en un modo automático, Clarisa no faltaba en las reuniones de los jóvenes o hacía muchas cosas, pero nunca se preguntaba el por qué o el para qué de las cosas. Entonces, es lo que suele suceder en nuestra cultura hoy en día. Nosotros vamos a la iglesia porque nuestra mamá va a la iglesia o servimos en la iglesia y hacemos muchas cosas por cuestiones de tradición o por cuestiones de que no, mi mamá me llevó, pero nunca nos preguntamos el por qué y el para qué. Entonces, en el 2023 fui diagnosticada con una enfermedad en mi útero. Entonces me tuvieron que hacer una cirugía. Me dan mucho miedo las cirugías. Y estuve orando y pidiéndole al Señor que me sanara porque no quería que me operaran. Y yo ayuné, oré, intercedí, que no hice para que el Señor me sanara, pero no hubo un milagro instantáneo. Porque sí hubo un milagro, pero no fue instantáneo de que alguien va a poner mis manos o yo oro y me sané, sino que siento que fue necesario que el Señor me pusiera un stop, porque suelo ser muy activa y estar haciendo muchas cosas, sino que el Señor me pusiera un stop. Y ese fue como el momento en el que Dios me llevó a detenerme del hacer muchas cosas. Entonces me obligó porque prácticamente me hicieron una cirugía que fue un poco invasiva y tuve que estar en cama y estar incapacitada casi por 40 días. Entonces, sí, entonces durante ese tiempo no podía hacer nada más que agarrar mi Biblia, escuchar prédicas y tener tiempo con el Señor. Entonces, en esa temporada, yo me di cuenta de que estaba haciendo muchas cosas, estaba haciendo cosas para Dios, pero no estaba pasando tiempo con Él. Entonces, allí donde en la quietud, Dios examinó mi corazón, Dios examinó mis intenciones del por cual yo hacía las cosas, me di cuenta que estaba completamente equivocada, que toda mi vida estuve completamente equivocada, creyendo que estaba en lo correcto. Y me di cuenta de que mis fundamentos estaban débiles, me di cuenta de que estaba sirviendo en la iglesia de Dios por compromiso, no por amor o por respuesta a lo que Él ha hecho, sino por costumbre o por hacerlo en modo automático. Y en esa temporada Dios me llevó prácticamente obligada a un tiempo de reposo, a un tiempo donde aprendí a escucharlo, aprendí a conocerlo y donde se replantearon absolutamente todos mis fundamentos. Sí. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Y me di cuenta de que muchas de las cosas que estaba haciendo, lo estaba haciendo por buscar la aprobación de las personas. Y porque yo necesitaba sentirme amada. Entonces, una de las cosas que hace tu identidad de huérfano es que haces cosas para ganarte la aprobación de las personas. Entonces, crees que necesitas hacer muchas buenas cosas para sentirte amada o para que no te sientas olvidada. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Estaba viviendo mi servicio a Dios con una identidad de huérfana. Y cuando me di cuenta verdaderamente eso, creo que el Espíritu Santo y la obra que hace en nosotros fue, no quiero que sigas viviendo de esa manera, o sea, no quiero transformarlo todo, o sea, sí, qué bueno que serviste, pero el Señor antes de nuestro servicio quiere nuestro corazón, quiere nuestra atención, quiere nuestro amor, que nosotros, y algo que a mí me ha impactado más su corazón, cuando nosotros testificamos o vamos y evangelizamos a alguien, le decimos, hey, Dios te ama. Pero también parte del Dios te ama es que Dios quiere que nosotros lo amemos. O sea, si no, no hubiera dejado ese versículo de ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, por mucho tiempo yo viví sabiendo de que Dios me amaba, sabiendo de que Él había muerto en la cruz por mí, pero yo no sabía que Dios quería que Él lo amara, que yo diera mi corazón por Él y que yo rindiera todo lo que yo fuera hasta ese momento, hasta esa etapa en la que Dios tuvo que llevarme al reposo. Y fue un momento de quietud y de silencio donde por ese tiempo se podría decir, yo fui a la Biblia, porque estuve sirviendo muchos años en la iglesia y no leía mi Biblia, no la abría. Entonces,
como las personas que trabajamos en las grandes corporaciones. Yo trabajo para alguien, pero no lo conozco, o sea, a mí me pagan. Uh-huh. Y a veces nosotros, nuestro servicio al Señor o lo que hacemos por Él, lo venimos haciendo casi de esta manera. Estamos en un lugar sirviéndole a Dios porque creemos que sirviéndole a Él vamos a recibir una paga, pero no estamos conociendo al Dios de la obra. Entonces, en esa temporada, mis fundamentos fueron removidos. Dios habló tanto a mi corazón. Desde ahí, pues comenzó un proceso que se podría decir que ha sido un proceso de transformación, porque estuve en el camino del Señor, pero es como cuando vas a la universidad y estás ahí, pero no estás, o sea, no estudiaste, no aprendiste. Entonces siento que hasta en ese entonces Dios empezó a transformar mi vida. O sea, ¿y por qué? Porque yo verdaderamente entendí que cuando Jesús está en tu vida, Dios lo cambia absolutamente todo, y porque yo le di la oportunidad a Él para que empezara ese proceso en mí. Sí, yo estaba pensando ahorita que te escuchaba hablar. Bueno, la verdad es que disfruto un montón como estarte escuchando, está súper ameno. Pero también estaba pensando en que cuántas cosas estaban pasando alrededor tuyo en ese momento, ¿va? Porque creo que como cristianos nosotros oramos por milagros, obviamente, y quiero aclarar, nosotros creemos en los milagros, o sea, yo también he podido ver experiencias donde la gente pone la mano y se sana, ¿va? Y uno piensa que así va a pasar con uno también. Pero qué difícil es enfrentarte donde, ¿cómo no pasó así? Conmigo no está pasando así, y cómo así que con nosotros sí, o sea, es más hijo aquel que yo, o sea... Sí, y justamente quiero aclarar eso porque no lo dije. Yo oré por un milagro en mi vientre, pero el milagro que yo necesitaba no era mi vientre. Uh-huh. El milagro que yo necesitaba era que Dios transformara mi corazón. Y muchas veces los milagros pueden suceder de la noche a la mañana. Dios puede imponer manos y te puede sanar, pero cuando Dios necesita orar en tu carácter, cuando Dios necesita orar en tus pensamientos, necesitamos ser procesados, y eso requiere tiempo. Entonces Dios, en su infinito poder, Él pudo haberme sanado la enfermedad que yo tenía de manera momentánea, pero definitivamente lo que yo necesitaba era dentro. Ajá, era dentro. Porque Dios me pudo haber sanado y yo pude haber continuado siendo la misma. Uh-huh. Pero Dios necesitaba usar la enfermedad que yo tenía para poder llevarme a sus cámaras de amor, y para poder tratar con mi corazón y para poder tratar con mi carácter. Entonces el milagro sí sucedió. Sí. Dios, mi operación salió exitosa, gracias a Dios. Pero el milagro en mí fue mayor. O sea, mi renovación de pensamiento y mi carácter, Dios lo cambió por completo, y ese es un milagro. Sí. Vaya, yo cuando miro personas como vos, que son súper activas en la iglesia, que lo están dando todo, ¿va? O sea, que de verdad están apasionadas por Dios, y humanamente uno puede decir, ¿pero qué pasó? Pero solo alguien que fue procesado dice, pasó todo, pues, o sea, no... ¿Y qué pasó con tu vientre? Es que eso fue lo más pequeño, pues, o sea, lo que realmente estaba atrás de la operación fue mucho más mayor, como vos lo decías. Y me hacía pensar en eso, o sea, ¿qué cosas estabas pensando? Yo también quería preguntarte, Clarisa, en ese momento que vos estabas como siendo procesado, porque nosotros, hemos podido identificar como varias cositas, ¿va? O sea, primero es el muro donde uno pega y uno dice, ¿qué onda, va? O sea, ¿dónde están mis cimientos? ¿Dónde? Sabes que llevaste un tiempo de pausa, pero yo también quisiera preguntarte, ¿qué mentiras venían a tu mente mientras vos estabas en esa temporada? Bueno, la primera mentira era esa de que yo estaba sola, de que era huérfana. ¿Ya te habías casado? No. Ya me había casado, sí, pero como te cuento, yo no crecí con mi papá. Mi mamá a temprana edad, ella tuvo que salir del país, no vive acá. Entonces yo prácticamente me terminé de criar sola desde que estaba en el colegio. Entonces comencé a trabajar súper joven, empecé a decir, tengo que ser dependiente de mí misma porque nadie responde por mí. Entonces yo soy mi salvadora. Entonces esa es la primera mentira que yo
estaba creyendo que como nadie respondía por mí, yo tenía que buscar la manera de salvarme. Yo tenía que buscar la manera de proveerme. Entonces, cuando uno es huérfano, uno, o sea, carece de algo. Entonces, yo estaba viviendo, nadie responde por mí, nadie me cuida, nadie me provee. Y eso es una completa mentira. Porque Dios es un padre bueno. Y Dios es un papá que nos da protección, que nos da amor, que nos da cuidado, que nos da provisión, incluso que nos disciplina. Pero esa era la mentira principal que yo había creído. Entonces por mucho tiempo me desgasté y hice tantas cosas para tratar de valerme por mí misma. Y en el trabajo, por ejemplo, lo convertí en un Dios, porque yo decía, de aquí viene mi sustento, de aquí viene lo que yo necesito para poder salir adelante. Y no me daba cuenta de que yo tenía un papá que estaba al cuidado de mí. Yo creo que nosotros a veces se nos olvida, o sea, amamos a Dios. O sea, hoy yo miro a Clarisa y yo sé que Clarisa genuinamente ama a Dios, pues, o sea, ella está apasionada por Dios. Ahí les vamos a contar al final qué proyecto tiene, porque yo ya días quiero venir, porque realmente me gusta mucho lo que está haciendo y yo puedo ver y ser testimonio de que ella ama a Dios. Y eso que casi que no hemos compartido tanto, pero con lo poco que yo la he podido ver, de hecho que yo hasta le decía a Clarisa que cuando yo pensé en abrir este podcast, la primera persona que pensé fue en ella, ¿va? Entonces, y ahora, ay, gracias, Liz. Sí, no, y ahora lo entiendo, pues, o sea, Dios necesita corazones quebrantados. Y luchar con esta identidad de ser huérfanos, yo creo que nos pasa mucho, aún viviendo con nuestros padres. Sí. Porque yo crecí con mis dos papás, mis papás son pastores, y yo fui huérfana mucho tiempo. O sea, yo podría decir que yo, igual que vos, hace tal vez 5 años, desde que me bauticé, porque me bauticé 2 veces. Eso es para otro podcast. Si alguien tiene una pregunta, ¿por qué no se bautiza doble? Si alguien tiene conflicto con eso, ahí después se lo explicamos. Pero yo me bauticé hace como unos 5 años también, más o menos, y yo sentí que todo empezó a cambiar. O sea, porque ya fue como yo. Y no me bauticé por la iglesia católica, pero sí estaba pequeña, tenía como 11 años la primera vez que me bauticé. Pero yo siento que hace 5 años fue como, o sea, yo de haber sabido que todo iba a vivir todo esto, yo le digo a la gente, no quisiera saltarse el proceso y decir, yo hoy sé que amo a Dios y todo, pero sin el proceso no seríamos quienes somos. Y tocar un punto como bien importante, decir qué mentiras creí, es ser consciente donde el enemigo va a quererte llevar, o sea, como repetir los ciclos y decirle como, no, o sea, yo ya descubrí la verdad. Yo me encontré con un padre y por eso te preguntaba qué mentiras estaban viniendo a tu vida en esa temporada, porque yo entiendo, fue un tiempo propicio para encontrarte con Dios, para empezar a leer la Biblia. O sea, no hay forma de conocer a Dios si uno no lee, ¿va? O sea, no somos adivinos, sino que realmente la única forma de poder conocer a Dios es a través de su palabra, viendo que su historia es la misma de principio a fin con nosotros y que Él nos ama y Él está interesado en eso. Pero también entiendo que a medida que uno está en esa temporada, porque hoy lo vemos, pero en el momento no lo miramos, ¿va? En el momento estábamos como así. Y pensaba en un pasaje en Salmos 40 que en este último tiempo yo lo he tenido muy presente. Y hay una versión que dice, pacientemente esperé en Jehová y a medida que yo caminaba, Él estabilizó mis pasos. Y yo pensaba en eso, pacientemente. O sea, vos decías, es tiempo, o sea, no es como que uno dice, Señor, tráeme el milagro, sárame el corazón porque estoy dolida y pum, ya milagrosamente uno ya, como tiene a Dios, ya se sanó. No, o sea, paciente. Sí, y justamente me gustaría animar o alentar a las personas que nos escuchan y que en este momento están pasando por una situación difícil, por una enfermedad, por un problema laboral, por un problema matrimonial o familiar, y que Cristo prometió de que nosotros en este mundo vamos a tener aflicción, pero que Él iba a estar con nosotros. Y lo más importante de esto es de que cuando nosotros estamos pasando por diferentes pruebas o enfermedades, es porque Cristo quiere formar su carácter en nosotros. Por eso la Biblia dice, alégrense
cuando pasen por diversas pruebas, porque o sea, lo que va a producir en nosotros es paciencia, lo que va a producir en nosotros es carácter. Entonces, si han estado orando por un milagro en alguna área financiera, en su salud, y el milagro no se ha dado, es porque Cristo está obrando en tu carácter, es porque Cristo quiere que aprendas a depender de Él, es porque Cristo quiere que vos le entregues tu confianza, es porque Cristo quiere que tu corazón, a pesar de lo que Liz decía al inicio, de que ella en un momento escribió todas sus peticiones, y si Dios te dice que no, si Dios te dice que no al milagro que le estás pidiendo, si Dios te dice que no a la oración que estás haciendo, ¿cómo vas a responder? Y lo más importante es de que lo mejor que nosotros podemos recibir del cielo es a Cristo. Lo mejor que nosotros podemos recibir, aunque no recibamos la sanidad, aunque no recibamos el milagro financiero, tenemos a Cristo. Y como dice la canción tan famosa que nosotros cantamos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, quiero transmitirles esperanza de que en esta vida pues vamos a tener muchas aflicciones y muchas enfermedades y no pasa nada si no se resuelven. Lo más importante es que tenemos a Cristo siendo nuestro amigo, siendo nuestro hermano, que Dios es nuestro Padre y que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y que Él al final es quien dice ser. Eso es lo más, o sea, yo pienso que si podemos caminar en esa verdad, o sea, que Dios no vino, no estamos torciéndole el brazo a Dios, sino decirle, Señor, yo creo en los milagros, yo sé que esto va a pasar, pero si tú tienes que trabajar mi corazón, démosle viaje, porque la verdad es que uno se resiste. Y dice como, no, pues yo quiero la sanidad, pues porque va a ser mayor el testimonio, porque no fue a la cirugía, sino, no, pero realmente si pudiéramos entender el peso de lo que Dios está haciendo, podríamos abrazar la temporada en la que estamos, sin correr detrás del tiempo, ¿va? Sino decir como pacientemente voy a esperar. 40 días me toca estar aquí, tal vez no me tocó 40 como Dios ayunando, pero 40 en cama, 40 aquí en la casa, ahí agarrando, sin lavar, sin barrer, no, aquí tranquila. Te escuchaba decir también que otra de las mentiras que había escrito es que estaba sola. Y yo quiero preguntarte, o sea, ¿hablaste con un líder, con un pastor, buscaste ayuda? O sea, porque yo pienso que cuando nosotros enfrentamos todas estas mentiras, nos damos cuenta que realmente no estamos solos. Pero ahí viene, aparte de nosotros, va a movernos. Entonces yo quiero saber cómo fue ese movimiento en vos. Sí, la verdad que quiero pues agradecer a mi comunidad, a mis pastores, porque desde que yo no crecí en Redención, comencé a congregarme en el 2016 ahí, y desde que yo llegué, Dios les reveló mi condición. O sea, muchas personas oraron por mí y en ciertas oraciones yo le decía, hey, ¿cómo supo eso? Y es que el Señor les reveló la condición que yo tenía. Entonces ahí yo les conté parte de mi historia. Y la verdad es que recuerdo un día el Padre en la iglesia que mi pastor me dijo, hija, yo sé que vos no tenés un papá ahorita, pero yo voy a ser tu papá. Entonces eso fue hermoso, porque mis pastores y mi comunidad han estado ahí conmigo. Por ejemplo, cuando a mí me operaron, mi mamá vive fuera, ¿verdad? Entonces ella no pudo estar el día de la operación. Mi hermana sí, ella siempre me acompaña a todo. Mi hermana menor, porque soy la mayor. Pero ese día de que yo salí de quirófano, recuerdo que habían casi 16 personas de la iglesia afuera del quirófano esperando que yo saliera. Entonces, sí, mi comunidad, yo sí les dije a mis pastores, siempre fui bien abierta a contar mis procesos. Por ejemplo, yo les dije, me van a someter a una cirugía. Un día antes, en la noche, estuvieron haciendo una oración por mí. Al día siguiente estaban ahí todas esas personas, a pesar que yo no podía recibir muchas visitas. Pero como amo a las personas, me han hecho sentir muy amadas. Y creo que a veces cuando uno cree la mentira de la soledad, uno se mete en un caparazón como una tortuguita. Y bueno, estoy sola, entonces no le digo a nadie lo que me pasa, no le digo que me enfermé, no le digo que me estoy sintiendo mal. Pero en mi caso sí me di cuenta que estaba sola y lo compartí algunas veces,
Pero y entonces como yo lo compartía, mi comunidad respondía. Ujú. Entonces ya no me quedaba yo con nada en mi corazón guardado. Entonces, por ejemplo, ha sido mi comunidad la que me ha apoyado en los momentos difíciles, en la operación. Cuando me casé, mi mamá tampoco estaba acá, ni mis hermanas. Fue mi iglesia, mi comunidad la que me apoyó con todo lo que yo necesitaba. O sea, tuve amigos y he tenido amigos a la fecha que han estado ahí siempre. Entonces, quizás en ese momento yo sí me sentí sola, pero el Señor siempre manda personas a nuestro alrededor. Aparte de que Él está con nosotros, ¿verdad? Siempre manda una comunidad para que nos cuide y nos proteja. Sí, yo te hacía esta pregunta porque cuando uno está pasando momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos donde uno es como, pues todo esto que hemos estado hablando, un pensamiento muy recurrente es, no tengo a nadie, pero Dios se encarga, y aquí yo quiero también dirigirme a los que me están escuchando, no subestimes tu compañía a las personas. Porque podemos ser un instrumento de Dios para alguien que está necesitando saber que Dios está ahí. Y lo mismo, cuando vos estés en una circunstancia y alguien se acerque a vos a hacerte compañía, recibilo porque Dios, o sea, como decía Clarisa, yo no puedo recibir tanta gente, pues solo el hecho de saber que estaban ahí, o sea, te cambia la manera de pensar y decir como, o sea, si tengo una familia, si tengo una comunidad de la fe, si tengo amigos que están aquí, que están velando por mí. Y yo creo que eso es súper importante. Yo estaba pensando como en ese aspecto, ¿verdad? ¿Hay algún consejo, hay alguna frase, algo que te dijeron en esa temporada que hasta el día de hoy vos puedes recordar y decir como, yo me acuerdo que a mí me dieron este consejo y lo sostengo hasta el día de hoy? O sea, o una frase. Y creo que más que un consejo, más que una frase, es que la Biblia o el discipulado que Cristo nos enseña es, número 1, que amemos a Dios, y número 2, que amemos a las personas. Entonces, yo en mi momento, hablando de esa cirugía, era el momento más vulnerable y mi comunidad estuvo ahí para mí. Entonces ahora yo trato de devolver quizás eso que hicieron por mí, ¿verdad? Entonces siempre el consejo más que todo es tratar de ser intencional con nuestras comunidades, involucrándonos. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Cuando vos vas a celebrar algo y querés celebrar tu cumpleaños o querés celebrar tu boda, vos venís y emitís una invitación y le decís, Liz, te invito a celebrar mi boda. Pues esa persona llega porque vos la invitaste y porque la estás haciendo parte de ese momento. Pero ¿qué sucede con los momentos difíciles? Venís vos y decís, nadie me llamó cuando me enfermé, nadie me llamó cuando estuve interna, nadie me llamó cuando se murió mi mamá o se murió algún familiar. Entonces yo siempre pregunto, ¿y dijiste? Entonces el consejo que yo puedo dar es, así como ustedes invitan a personas o a comunidades a que celebren los buenos momentos con ustedes, es que cuando ustedes están pasando momentos difíciles o momentos que necesitan compañía, ustedes también inviten a alguien a ser parte de ese proceso y que no lo pasen solo. Nosotros igual les decimos, ¿verdad? En la comunidad, porque pues ya vamos a hablar de eso, de la temporada en la que estás. Pero uno siempre tiene una comunidad y yo recuerdo decirle a la gente, ¿verdad? Miren, o sea, los líderes no van a adivinar que uno está pasando por una temporada difícil. Tampoco nos van a resolver los problemas, ¿verdad? Porque también aquí yo quiero decirle a la gente, o sea, no se trata de que vos le resolvás el problema a la gente, pero se trata de que sabes que o vos podés orar por alguien o alguien puede orar por vos. O vos podés estar en silencio acompañando a alguien o alguien puede estar en silencio acompañándote a vos. O sea, el punto aquí es que creer tanto en la mentira del enemigo de que estamos solos, que somos huérfanos, es que nos hace vivir en soledad. En aislamiento. En aislamiento. Y algo que mencionabas ahorita, y es como vos decías, o sea, me obligué a leer la Biblia.
Entonces, así también uno se obliga. Cuando uno esté viendo que Dios está haciendo un mover así fuerte en uno tiene que obligarse también a estar en comunidad. Porque al principio lo vas a sentir como, ay, es que no, prefiero estar dormidito en mi cama. Pero después lo vas a disfrutar porque te vas a dar cuenta que hay gente que está compartiendo tu historia. Porque una de las mentiras más grandes que el enemigo usa, que la usó conmigo y yo sé que con mucha gente, tal vez con vos también que me estás escuchando, es que solo vos estás viviendo esa historia. O sea, a nadie más le está pasando eso, solo a vos. Entonces ya viene uno, se ahoga en un vaso de agua, uno, lo que decía Clarisa, es que a mí el pastor no me llama, sí, pero tu pastor nunca se dio cuenta de lo que te había pasado. O sea, como todo eso. Honestamente, yo veo cómo este proceso maduró tu amor por Dios. Entonces yo te pregunto, o sea, que tu amor haya madurado por Dios, ¿cómo lo defines? Creo que lo defino como una respuesta. ¿Por qué? Porque entendí verdaderamente quién era Dios y cuál era su plan para mi vida. Entonces cuando vos entendés el Evangelio, cuando entendés el plan de Cristo, tu amor o lo que vos haces por Él es una respuesta de amor, una respuesta de gratitud. Entonces lo defino de esa manera, o sea, cuando yo verdaderamente comprendí quién era Cristo, cuando comprendí el Evangelio completo, cuando comprendí que yo soy mala, que yo no soy buena, que yo no produzco cosas buenas y que necesito a Cristo en mi vida, cuando comprendí la magnitud de su amor para con nosotros, yo no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que responder a ese amor, amándolo a Él también y amando lo que Él ama. Claro. El servicio ya no era algo que hacer, sino era la respuesta a tanto Exactamente. amor. Entonces ahí cambian las intenciones por las cuales vos haces las cosas. Quizás en un momento yo estaba haciendo las cosas por buscar la aprobación de la gente. Y ahora estoy sirviendo al Señor y entregándolo todo porque tengo que rendir mi vida, o sea, no puedo reservar nada de mí al conocer todo lo que Él ha hecho por mí. Sí, wow. De verdad que yo soy tan feliz aquí platicando con Clarisa que no me quiero ir. Pero sí quisiera saber en qué temporada estás hoy. Estoy en la temporada, ya pasé la temporada de transformación. No quiere decir que Dios no me sigue transformando, sí. Todos estamos en un proceso de santificación hasta que Cristo venga. Dios afirmó mis fundamentos y creo que más que ahora en la temporada en la que estoy es en la de permanecer, porque miren, el hecho de que yo haya el Espíritu Santo me haya enseñado mi identidad de hija no significa que yo no puedo volver a actuar como huérfana, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y como decía en la Biblia, yo quiero hacer lo bueno pero no lo hago. Entonces, permanecer en la verdad que Cristo me ha revelado a mí, que soy su hija, que soy amada, cuál es su plan. Porque nosotros tenemos la tendencia de que a pesar de que nosotros sabemos cuál es la verdad, nos inclinamos al otro lado. Entonces, en la temporada en la que estoy yo es en permanecer en la verdad de Cristo. Y el versículo dice que pues el que persevera y el que permanece, ese es el que va a ser salvo. Sí. Yo quisiera que nos comentaras un poquito también sobre la comunidad que tenés, porque yo la he estado siguiendo, o sea, a mí me gusta un montón porque leen libros, o sea, ahorita están enseñando la palabra, pero quiero saber cómo nació esto, pues. Porque, claro, yo me acuerdo que una vez yo te pregunté y me dijiste como, ay, es que yo no estoy acostumbrada a esto, pero estoy obedeciendo, y me gustó un montón que dijeras, estoy obedeciendo, pues, porque a veces nosotros nos toca abrazar cosas que no hacemos, pero que vemos que Dios avivando el llamado. Sí. Entonces yo quiero saber. Pues yo dije eso en algún momento porque yo creía que yo no tenía nada que dar y nada que compartir. Y la verdad yo no tengo nada que dar y compartir, pues. Pero lo que Cristo ha hecho en mí sí es digno de poder compartirlo y de testificarlo con más personas. Entonces, ¿cómo comenzó el club de lectura? Siempre me ha gustado leer, pero por lo que te cuento y todo lo que viví y en las cosas en las que andaba tan equivocada y tan perdida, lo había dejado.
pues cuando retomé mi lectura de la Biblia, quise aprender más. Entonces empecé a leer muchos libros que estaban trayendo claridad a lo que dice la palabra, ¿verdad? O sea, no es que los libros sustituían la Biblia, sino que me ayudaban a entenderlo un poco más. Entonces, por un momento yo decía, yo quisiera que las chavas entiendan o sientan esto que yo aprendí. O sea, no es como que yo ya lo alcancé o que yo ya soy perfecta, sino yo quiero que lo que yo estoy viviendo o experimentando en Cristo, quiero que otras personas lo experimenten. Entonces así nació el Club de Lectura Luz y Letras. Es un espacio abierto, una comunidad de mujeres que quieran crecer en Dios. Y como herramienta utilizamos algunos libros. Hemos leído libros acerca de identidad, acerca de intimidad. Y actualmente en el año 2026, pues yo decidí que nos tenemos que centrar en la Biblia. Porque les digo yo, no podemos ir a andar leyendo un montón de libros allá cuando nuestra Biblia está olvidada. Entonces, así nació el Club de Lectura. Inició en enero del 2025 y ahorita ya vamos por nuestro segundo año. Así que si alguien quiere leer, puede buscar a Clarisa para que pueda unirse al Club de Lectura. Yo siempre lo veo. De hecho que yo tengo un saludo a mi tía, que están viniendo, y de hecho mi tía se congrega también en Redención, y yo he podido ver cómo el amor la ha abrazado. O sea, igual yo no crecí en Rompiendo Fronteras, yo soy de Rompiendo Fronteras. Sí se puede, amigos, tener amigos de todas las iglesias. Somos una sola familia, sí, en Cristo, ¿verdad? Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver como todo ese movimiento, yo le escribí a Clarice y yo le dije, qué lindo, porque yo he estado como también leyendo libros, pero lo que más me llama la atención es que los libros fueron el enganche, pues. ¿Cuántas pueden testificar hoy, verdad? Y decir como, no, o sea, yo me he encontrado con algo que tal vez años no lo había podido entender. Quizás hoy vos vas a identificar cuál es ese muro con el que te estás topando, que decís como, uy, hace tanto tiempo y nada. Bueno, ese muro va a traer una transformación. A mí me gusta que hay en Hechos, en Romanos, Pablo dice, ¿verdad? ¿Acaso están ignorando que el mensaje te lleva al arrepentimiento? Y yo pienso que cuando te pegas con estos muros, lo primero que tiene que nacer en tu corazón, o una de las primeras cosas, es el arrepentimiento. Nadie buscó aquí ser huérfano, nadie está buscando aquí tener una mala historia, nadie por su propia cuenta dice, yo me voy a tirar aquí a tener una mala historia para tener testimonio. O sea, uno no quiere, pero sí hay algo en lo que nos tenemos que arrepentir, es de todas las mentiras que por año creímos. El mismo Pablo dice en Romanos, y ahí está hablando pues ya los voy a invitar a que lo lean, Romanos 1:2, que está él diciendo, ¿verdad? Porque creyeron más en las mentiras que en la verdad. Y empieza a decir, cayeron en sus deseos, y empieza a describir un montón de cosas, ¿verdad? Y si hoy ustedes también pudieron identificar estas mentiras y no te habías dado cuenta, es tiempo de arrepentirse. Y yo lo manejo así. Para mí el arrepentimiento es dónde no quieres volver y dónde quieres llegar. Si hoy te diste cuenta que has estado con estos pensamientos, ¿verdad? De identidad, de que estás solo y todas las cosas que hablamos acá, es tiempo de arrepentirte. Yo sé que tal vez no buscaste pasar por todo esto, pero sí tenés la responsabilidad de salir de ahí. Y ahorita Clarisa nos acaba de dar un montón de herramientas. Busquen su comunidad, busquen una iglesia, métanse en la palabra, busquen libros, o sea... aquí hablamos desde una plataforma que lo hemos hecho todo, hemos sido Zoila. Yo le decía en Rompiendo Fronteras que lo único que yo no había decidido era ser intercesora. Y en Rompiendo Fronteras me tocó, entonces hoy sí puedo decir que soy Zoila, ¿va? Fui Zoila. Para alguien que no sepa, soy la que barro, soy la que danzo, soy la que canto, etc. Pero hoy me encuentro disfrutando lo que hago. No soy lo que hago, yo soy hija. Yo amo a Dios y Clarisa ama a Dios con todo su corazón. Yo la miro aquí súper apasionada. Algún día vamos a tener video, amigos, pero por los momentos va a seguir siendo audio. Para casi cerrar,
Yo te pregunto a vos, Clarisa, si alguien está escuchando esto, porque esperamos en Dios que llegue a los oídos correctos, y que ha creído en estas mentiras, ¿qué le diría vos? Porque le has dicho un montón, pero ¿qué le diría? Quería agregar a lo que vos estabas diciendo. El arrepentimiento es metanoia, es cambio de pensamiento. Y hay una persona que nos lleva al arrepentimiento y es el Espíritu Santo. Entonces lo que yo les diría a los que nos están escuchando y han identificado que han estado viviendo como huérfanos, que han estado luchando contra la soledad, que han estado luchando contra el rechazo, que se sienten excluidos, lo que yo quiero invitarlos es que ustedes puedan comenzar una amistad con el Espíritu Santo, porque a veces hay cosas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Pero el Espíritu Santo en su amor, Él va revelando la situación, la condición de nuestro corazón. Y Él nos va mostrando y nos va diciendo, hey, necesitas cambiar esto. Hey, yo necesito sustituir esto en tu vida. Yo necesito cambiarlo. Entonces, que se puedan dar cuenta de que nosotros solos no podemos hacer nada. Yo puedo identificar quizás que yo lucho con la ansiedad, por ejemplo. Y lo identifiqué, pero yo no me puedo cambiar a mí misma. Por más que yo lo intente, yo no puedo. Por más que yo me arrepiente y yo digo, ya no quiero ser ansiosa, no puedo. Yo necesito al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado y para que el Espíritu Santo me transforme. Entonces yo lo que los invito es que ahí donde ustedes están, tomen un momento, puedan cerrar sus ojos y puedan decirle, Espíritu Santo, yo logro identificar esto, que estoy luchando con esto en mi vida, pero revelame vos qué otras áreas necesitan transformación. Y no solamente revelame, estoy dispuesto a empezar un proceso contigo, Espíritu Santo, para que tú me transformes y que el fruto del Espíritu Santo, que es que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo, crezca en nosotros. Gracias por compartir tu historia. Yo sé que lo que hablamos hoy va más allá de una historia. Es un recordatorio de que aunque el enemigo intente destruirnos con mentiras, la verdad de Dios siempre va a llevar la última palabra. Y también, obviamente, nuestra historia, cuando la rendimos a Él, se convierte en luz para otros, como tu club, Luz y Verdad. Luz y Letras. Luz y Letras. Gracias por estar aquí a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.